Mis hermanos, Dios les bendiga. En esta noche quiero saludarles de una manera muy especial, a toda la congregación de Lagos, a los amigos que están conectados en esta hora a través de este medio. Dios les bendiga. Realmente es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Así que vamos a leer un texto bíblico en esta hora y vamos a hacerlo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Me voy a permitir leer del verso 11 al verso 17 y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Yo quiero que en este momento, antes de que entremos a meditar un poco en este texto, que pueda usted tomar su dispositivo y compartir este momento. Comparta esta enseñanza. Estamos viviendo tiempos donde el ser humano tiene comezón de escuchar la palabra, pero el Señor nos ha llamado para que vayamos más allá. Porque el ser humano no va a ser salvo con tener comezón, o sea, con querer escuchar solamente. No. El hombre va a ser salvo por escuchar con fe. Así que comparta con su familiar, con sus amigos. Comparta este momento, esta palabra, porque como siempre lo hemos dicho, hermanos, realmente el Señor necesita una palabra para tocar la vida de alguien que en esta noche, créalo, está necesitado. Nosotros estamos como encapsulados, pero cuando en un momento miramos hacia afuera, podemos ver la necesidad, podemos ver la aflicción, podemos ver la preocupación que viven muchas personas en este momento, hermano. Porque créalo, usted hoy está sentado ahí, no sé, en su sala, en su cuarto, en su comedor, no sé dónde está ubicado, pero usted está ahí para comer este pan del cielo, teniendo plena convicción que independientemente de lo que usted esté viviendo, el Señor tiene cuidado de usted. Pero en esta misma hora, hay muchas familias corriendo de un lugar a otro sin esperanza, sin solución. Por eso que es importante que nosotros podamos evangelizar y lo podamos hacer por este medio. Aleluya. Bueno, en esta noche voy a predicar bajo el tema, o más bien una pregunta. ¿Estás preparado? Yo quiero que en esta noche te hagas esta pregunta, querido hermano, querido amigo. ¿Estás preparado? De pronto los hermanos escuchan esta palabra y traerán a memoria que la pregunta hace referencia a la salvación. ¿Estás preparado para ser salvo? Pero de pronto un amigo que está conectado se preguntará, pero ¿estar preparado para qué? ¿Sabes que nadie, ningún ser humano está exento de la muerte? Pues la Biblia dice que está estipulado
que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces no, quizás debe haber una pregunta, el por qué se murió tal persona, o el por qué esto y por qué lo otro. No, esa no debe ser una pregunta en nosotros, porque sabemos que si hay algo seguro es de que este cuerpo tenga que partir a la eternidad. Yo creo que eso es lo más seguro que el ser humano puede tener. Y nadie está preparado para morir. Nadie está preparado para ver partir a un ser querido. Nadie está preparado para enfrentar quizás una situación económica. Nadie está preparado para enfrentar una enfermedad. Pero entonces, ¿por qué esta pregunta? Porque hay algo, querido amigo, que tú no conoces, que tú no sabes, pero que la iglesia en este momento sabe. Y es de que sí hay algo en lo cual tenemos que estar preparados. Y es para la venida del Señor. O más para la venida del Señor, es para el llamamiento del Señor a su iglesia. Porque la Escritura dice que seremos arrebatados. Seremos recogidos de la tierra. Y sabe que esta es una pregunta que en este tiempo, hermano, amigo que me escucha, sin excepción tenemos que hacerla. Porque la Biblia dice que la vida del ser humano es como la flor del campo, como la flor de la hierba, que en la mañana florece y es hermosa, pero en la tarde se marchita y se cae. Realmente la vida o la existencia del hombre es tan vulnerable que a veces hacemos tantos planes y quizás no hemos contado con esta pregunta en nuestras vidas. ¿Estás preparado? Bueno, en esta noche vamos a mirar 3 puntos muy importantes que nos van a dar la confianza, o a algunos los va a preocupar, porque estos 3 puntos que vamos a mirar en esta noche nos van a dar la respuesta a esta pregunta. Nos van a dar la respuesta si estamos preparados o si no lo estamos para recibir al Señor. La primera pregunta o la primera experiencia que tenemos que vivir nosotros para estar preparados es oír la palabra con fe. La fe es una doctrina, muy profunda. Es una doctrina que tiene mucho de qué hablar. Y en esta noche vamos a tocar quizás un poco sobre esta maravillosa doctrina que es la que puede hacer salvo al hombre. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Así que el que quiera agradar a Dios es necesario, hermano, necesario creer. Es necesario oír la palabra de Dios con fe. Y de pronto muchos dirán, bueno, ese punto lo tengo claro y ya lo he vivido y lo tengo experimentado. Yo he oído la palabra del Señor y por eso estoy aquí. Pero la pregunta es, hermano, esa palabra ha ido acompañada de fe. Porque no hay otra razón, no hay otra forma de que nosotros podamos contestarnos a esta pregunta, ¿estás preparado? No hay otra razón si no es por medio de la fe, hermano. Porque si no hay fe, entonces no hay nada, hermano. Pero ¿hay alguien que pueda tener conocimiento de la palabra y no tenga fe? Claro que sí. Por eso el texto que leemos es un texto muy diciente. Porque es un texto que muchas denominaciones, muchas personas
han tomado este texto y lo han catalogado como la oración de fe. Y usted ha escuchado que de pronto una persona, no importa su condición, no importa lo que haya vivido, no importa lo que hace, pero en un determinado momento que quizás está a las puertas de la muerte, entonces alguien se acerca y le lee este texto bíblico. Oh, aleluya. El verso 13 que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gloria al Señor. Y atribuyen este versículo a esa oración de fe. Haga la oración conmigo. Diga: yo creo que el Señor Jesús es Dios y Él me puede salvar. Yo creo en Él para salvación. Y entonces con esa oración el hombre ya alcanza la salvación. Eso es lo que muchos predican. Y no lo digo a manera de ofender ni a manera de entrar en controversia. Lo digo porque realmente este texto tiene una profundidad muy diferente a lo que se piensa con este versículo 13. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para que haya salvación, este nombre tiene que ser invocado con fe. Pero vamos a definir este texto, porque a veces tomamos un versículo y lo queremos aplicar a nuestra vida. Pero qué bueno que ese texto que leamos pueda tener un contexto que pueda afirmar que es verdad, que es real, que así es. Pero si nosotros miramos detalladamente este texto, este versículo, tenemos que hacernos una pregunta. ¿En dónde, en qué momento se invoca el nombre del Señor para salvación? Usted invoca el nombre del Señor para que lo guarde en todo tiempo. Invocamos el nombre del Señor para que nos bendiga en todo tiempo. Pero ¿en qué momento? Oh, aleluya. ¿En qué momento se invoca el nombre del Señor para salvación? Solo ahí en la pila bautismal, hermano, querido amigo que me escuchas. El nombre del Señor Jesús se invoca para salvación solo en la pila bautismal. Porque es ahí donde se ora para que se perdonen los pecados y realmente el hombre alcance la salvación. No hay otro lugar, no hay otro momento en la existencia del ser humano donde se invoque el nombre del Señor para salvación. Así que para que yo pueda aplicar este texto en mi vida, porque el apóstol sigue diciendo: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Porque es fácil decirle a alguien: haga la oración de fe conmigo, venga, vamos a orar, porque vemos de que ya usted no tiene solución. Ya usted está desahuciado, ya no hay nada que hacer. Haga la oración de fe conmigo. Pero ¿cómo va a tener fe? Dice el apóstol, aleluya. ¿Cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo una persona puede enseñarle a alguien que con invocar el nombre nada más puede ser salvo sin antes presentarle quién es este Dios? Por eso tiene que ir acompañada esta palabra de fe. Porque sin fe, hermano, es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora tenemos que de pronto tener una connotación más profunda. Y es que de la fe, hermano, parte la obediencia. De la fe parte la santidad. Yo no puedo decir que yo vivo en santidad si no tengo fe. Porque la fe me lleva a ser obediente a una palabra que está escrita por el Señor. La fe me lleva a creer en unos mandamientos, pero también en unas promesas poderosas que están en la Biblia. No podemos recibir promesas sin antes recibir el mandamiento. Oh, gloria al Señor. Y el apóstol sigue diciendo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oh, aleluya. Pero más no todos obedecieron al evangelio. ¿Sabe por qué no todos obedecieron? Porque no tuvieron fe. Porque no miraron esta palabra con fe. Oh, aleluya. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Realmente no hay otra manera que nosotros podamos tener fe, que nosotros podamos tener esta fe que nos salva, que podamos tener una respuesta a esta pregunta: ¿estás preparado? Oh, aleluya. Primer punto para estar preparado: tenemos que oír la palabra del Señor. Pero para poderla oír, tenemos que oírla con fe. Por eso el texto dice: así que la fe es por el oír. No hay otra manera, hermano. A veces nos preguntamos, pero ¿cómo puedo salir de esta circunstancia? Hermano, tengo este problema. Hermano, tengo esta necesidad. Hermano, tengo este propósito. ¿Cómo hago? Hermano, besa la palabra. Escudriña la palabra, hermano. Haz una disciplina de estudio de la palabra, porque la única manera de que tú puedas oír la palabra es leyéndola, estudiándola. Por eso dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho esta palabra predicada bajo el poder del Espíritu Santo, entonces ella impacta mi vida, para yo irme a investigar a ella y entonces poderla entender por lo que yo estoy leyendo. Porque cuando yo me escucho, es ahí, oh gloria al Señor, donde puedo oír esta palabra con fe. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Segundo punto, tenemos que ver al Señor por la fe. Ver al Señor por la fe. Oh, gloria al Señor. Hermano, ¿cómo puedo ver al Señor? Bueno, por la fe. Amigo que me estás escuchando, nosotros por la fe hemos visto al Señor. Pero explíqueme, ¿cómo lo ha visto? Lo hemos visto por medio de los milagros. Lo hemos visto por medio de su misericordia. Lo hemos visto por medio de su grande amor. Por ese medio hemos visto al Señor. Y el tercer punto es que tenemos que tocarlo por la fe. Son tres puntos muy, muy importantes. El primero, oír la palabra con fe. El segundo, ver al Señor por la fe. Y tercero, tocar al Señor por la fe. Y en la Biblia hay una historia que todos conocemos, y es la historia de la mujer que sufría del flujo de sangre. Aleluya. ¿Sabe que esta mujer, o esta historia plasmada en la palabra, para que hoy nosotros podamos leerla y que ella pueda enseñarnos que si nosotros no tenemos estas tres experiencias, hermano, escúcheme en este momento. Si tú no has vivido estas tres experiencias, hermano, no puedes decir que estás preparado. No puedes decir que ya estás listo para el levantamiento. ¿Por qué? Porque estas tres experiencias, aleluya, son las que a nosotros nos van a llevar a vivir en santidad. Solo estas tres experiencias. Por eso esta mujer, hermano, la experiencia que tuvo esta mujer a nosotros nos enseña en esta noche
para tener claro esta pregunta en nosotros. ¿Estoy preparado para ser salvo? Dice la palabra del Señor en Marcos, capítulo 5, el verso 25 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar, escuche bien, hermano, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Oh, aleluya. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe que esta es una historia que hemos escuchado muchas enseñanzas, muchas predicaciones sobre esta historia? Pero ¿sabe que a nosotros nos tiene que llamar la atención la experiencia de esta mujer? Esta mujer era una mujer judía, hacía parte del pueblo de Dios, conocía la ley como todo el pueblo. Estaba desterrada por sufrir de flujo de sangre. Aleluya. Estaba desterrada porque en la ley decía que la mujer que sufriera de flujo de sangre tenía que ser apartada del pueblo, tenía que ser apartada de su familia, tenía que ser apartada de sus hijos, tenía que ser apartada de su esposo, de toda su familia. Esta mujer tenía que estar errante, quizás por las montañas, por los desiertos, alejada, porque no podía estar cerca del pueblo. Oh, aleluya, gloria al Señor. 12 años padeciendo flujo de sangre. Y dice la palabra del Señor que ella gastó todo lo que tenía consultando los médicos, los mejores especialistas de la época. Algunos estudios médicos dicen que esta mujer en este momento tendría que tener un cáncer de cuello uterino. Dicen que tenía que estar sufriendo de una anemia crónica. Es más, dice que posiblemente podía tener leucemia. Por tantos años sufriendo esta enfermedad. Posiblemente esta mujer, hermano, tenía esposo, tenía hijos. Porque sabe que esta clase de enfermedades, la mayoría de las mujeres que la sufren es porque ya han tenido algunos hijos. Y ahí es donde viene el problema o la situación más grande del flujo de sangre. O sea que posiblemente esta mujer tenía un esposo, tenía un hogar, tenía unos hijos, pero tuvo que dejarlo todo, gastarlo todo. Pero dice la palabra del Señor que esta mujer oyó hablar del Señor. Aleluya, escuche bien, primer punto. Esta mujer oyó hablar del Señor. Quizás ella por ahí escondiéndose cerca del pueblo, escondiéndose por ahí en los arbustos, escuchaba el murmurar de la gente. Oh, aleluya. Escuchaba que la gente pasaba y estaba la gente en un momento de impacto, de alegría, porque estaba pasando un profeta por ahí.
Y esta mujer escuchaba el hablar de la gente, el murmurar. ¡Oh, aleluya! Gloria al Señor. Y de pronto ella inclinó por ahí su oído y escuchó que era un profeta. ¡Oh, aleluya! Un profeta que estaba haciendo milagros. Esta mujer conocía la ley. Conocía al Dios de Israel. Conocía que Dios era un Dios de misericordia, de amor. Pero esta enfermedad la tenía agobiada. Esta enfermedad, esta situación la tenía tan opacada que ella no podía mirar más allá. Como muchas veces hemos estado nosotros. Cuando ha llegado el problema, cuando ha llegado la escasez, cuando ha llegado la enfermedad, cuando ha llegado la pérdida, es quizás tan impactante el momento que quizás por un momento, hermano, desconocemos que tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. Porque no es fácil enfrentar las circunstancias. Pero solo ahí, hermano, solo en medio de la escasez económica, solo en medio de la enfermedad, solo en medio de la tribulación, es donde tú te vas a dar cuenta qué tanto tienes de Dios. Es ahí donde te vas a dar cuenta si estás preparado para irte con el Señor. Oh, aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Esta mujer inclinó su oído para escuchar qué es lo que dicen. Pero cuando escuchó el murmurar que era un profeta y que estaba haciendo milagros, esta palabra impactó el corazón de ella. Y es ahí donde esa palabra, al oír, aleluya, al oír que el Señor Jesús iba pasando por ahí, entonces allá en lo profundo del corazón empezó a encenderse un fuego. Aleluya. Porque sabe una cosa, hermano, para que haya fuego tiene que haber quizás quizás algunas brasas en el corazón, allá en lo profundo. Y esta mujer tenía brasas. Quizás estaban tapadas por la ceniza, pero habían brasas porque ella pertenecía al pueblo de Israel y ella conocía la ley y sabía que este pueblo tenía el privilegio de haber sido llamado por un Dios que les llamó con promesas. ¡Oh, aleluya! Pero quizás el problema, 12 años enferma, esa ceniza del problema de la enfermedad tapó esos tizones, esas brasas, pero esas brasas no se habían apagado. Cuando ella escuchó que por ahí pasaba un maestro, oh aleluya, un profeta y que estaba haciendo milagros, entonces fue como un viento que quitó la ceniza y entonces de esas brasas empezó a prenderse una llama y esa llama la llevó a tener fe. Oh aleluya. A tener fe, porque entonces en ese momento ella recordó la promesa. Ella recordó la profecía que está ahí en Isaías capítulo 35. Oh, aleluya. Oh, gloria al Señor. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decía los de corazón triste: esforzaos, no temáis. He aquí que nuestro Dios viene. Con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Oh, aleluya, gloria al Señor. Serán abiertos los oídos del sordo y los ojos de los ciegos se abrirán. Oh, aleluya. Ella dijo: es Él, es Él. Ella necesitaba a alguien que la pudiera sanar. Pero cuando ella entendió que el profeta que pasaba por ahí era quien podía salvarla, entonces ella ya no se preocupó, oh aleluya, por esa enfermedad que sabía que en cualquier momento, en cualquier instante iba a morir. Ya a ella no le importó el morir por esta enfermedad.
La enfermedad pasó a un segundo plano. ¿Y sabes por qué pasó esto? Porque todo el que escucha esta palabra poderosa, todo el que escucha este evangelio predicado, todo el que escucha que hay un Dios que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y que este Dios un día no le importó su condición de Dios. Aleluya, por amor a ti, por amor a mí, no le importó que día y noche, dice la palabra, le adoraren. Día y noche recibía la adoración, la exaltación. No necesita nada de nadie, pero por amor a ti y por amor a mí, dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 2. Oh, aleluya, que Él mismo se despojó de su trono de gloria. Oh, Sarramajaya. Oh, aleluya. El Dios de los cielos, hermano, amigo, escúchame. No le importó su condición. Él tuvo un sentir que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A él nadie lo humilló, él mismo se hizo un cuerpo de carne. Y al estar en la condición de carne, se puso un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que un día toda rodilla se tendrá que doblar delante de él. ¡Oh, aleluya! Este es el Dios que nosotros tenemos, que cuando oímos hablar de Él por la fe, lo vimos obrar milagros, porque andábamos por ahí despreciados. Oh, aleluya. Pero la palabra de Dios dice: de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo más humillado, de lo que quizás no sirve en el mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso cuando nosotros tuvimos este encuentro personal con el Señor, ya no nos importó el problema. Ya no nos importó la enfermedad, ya no nos importó quizás la dificultad que estábamos viviendo en el momento. En ese instante que escuchamos al Señor, queríamos verlo. Queríamos verlo obrar. ¿Y cómo lo vimos? Vimos obrar milagros en nuestras vidas. Porque después que tuvimos un encuentro personal con Él, ya no volvimos a ser los mismos. Hermano, recuerda quién eras tú antes de conocer al Señor. Y qué bueno que lo tengas claro. Y qué bueno que cada mañana que el Señor te despierte, antes de pedir quizás que te guarde, dile al Señor que nunca permita a Él que tú te olvides de dónde Él te sacó. Aleluya. Oh, aleluya. Ya esta mujer, al escuchar la palabra, al escuchar que era Jesús, el Mesías prometido, entonces ella dijo: si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, seré salva. Ella no dijo en su corazón: si tan solo yo lo abrazo, o si tan solo le pido que me toque, entonces yo voy a ser sana. No. Oh, aleluya. Ya la enfermedad pasó a otro plano, porque hay algo más importante que tu problema. Hay algo más importante que tu necesidad. Hay algo más importante que tu enfermedad, y es la salvación de tu alma. Hermano, ¿de qué sirve que tengas una gran empresa? ¿De qué sirve que puedas estar programando vacaciones? ¿De qué sirve, hermano, tener tantas cosas si no tienes asegurada tu salvación? De nada sirve. Por eso esta mujer lo vio. Aleluya, gloria al Señor. Oh, porque para poderlo tocar tuvo que verlo. Oh, gloria al Señor. Entonces sacó fuerza de donde no tenía, y no le importó morir apedreada.
porque ella era una mujer impura. Era una mujer inmunda para el pueblo. Y podría morir apedreada al acercarse, pero no le importó, porque ella sabía que si tan solamente después de verlo tocar su manto, la haría salva. Y esta mujer, yo no sé cómo lo hizo, hermano, porque realmente, humanamente, no tenía las fuerzas para acercarse al Señor. Pero quizás se metió ahí agachada, de pronto pisándola, empujándola, se acercó y se metió, pero ella tenía trazada una meta. Ella tenía trazado el acercarse al Señor y tocarlo, porque a ella lo que le importaba era ser salva. Por eso la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, no pongas los ojos en tus capacidades. No pongas la mirada en lo que tú tienes. No pongas la mirada en las personas que están a tu alrededor. Pon la mirada ya en el Calvario. Pon la mirada en nuestro Señor Jesús, que es quien te puede salvar. Oh, aleluya. Y esta mujer, dice la palabra, que se acercó hasta donde estaba él y tocó el borde de su manto. Y dice que en el momento que tocó el borde de su manto, el sangrado cesó. Oh, aleluya. Yo no sé cuál impactada quedó esta mujer en ese momento, pero su cuerpo todavía reflejaba, todavía estaba viviendo las consecuencias de lo que ella tenía. Por eso la palabra del Señor dice que cuando el Señor preguntó: ¿quién me ha tocado?, dice que ella, temerosa y temblando, o sea, no era capaz de contenerse en pie por la debilidad que había en su cuerpo. No tenía fuerzas, no tenía sangre en su cuerpo. Oh, aleluya. Y como no pudo sostenerse, dice que cayó postrada a los pies del Señor y le declaró al Señor toda la verdad. Pero me llama la atención lo que el Señor le dice, hermano y amigo. Me llama la atención que el Señor le dijo: hija, escuche bien, querido hermano, querido amigo que está ahí. El Señor le dice: hija, tu fe te ha sanado. No. El Señor no le dijo: tu fe te ha sanado, porque el Señor lo conoce todo. El Señor lo sabe todo. El Señor hizo la pregunta: ¿alguien me ha tocado? No porque no supiera quién fuera, sino porque Él en ese momento que estaba diciendo esto para que fuera notorio el milagro que en este momento había sido hecho en esta mujer. Por eso Él preguntó, pero Él sabía quién era ella y Él sabía el propósito con el cual esta mujer lo tocó. Por eso el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Oh, aleluya. Pero como la salvación, querido hermano, querido amigo que me está viendo, que me está escuchando en este momento, la salvación trae añadiduras. Y la añadidura para esta mujer fue que el Señor también la sanó. Oh, aleluya. El Señor primero le dio la salvación, pero después declaró la sanación de esta mujer. Hija, tu fe te ha hecho salva, primero. Y segundo le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Oh, aleluya. Oh, gloria al Señor. Hermano, tú conoces al Señor Jesús. ¿Será que has tenido estas 3 experiencias con el Señor? De pronto sí has oído la palabra. ¿Sabes quién es el Señor Jesús? ¿Sabes lo que ha hecho porque lo has escuchado? Pero te pregunto, ¿tú lo has visto obrar en tu vida? ¿Será que tú por la fe has tocado al Señor, hermano? Es un momento de reflexionar, hermanos. Es un momento de hacer un alto en el camino, hermanos, porque quizás hace 7, 8 meses teníamos una vida normal.
Sabíamos que en cualquier momento el Señor va a aparecer en las nubes. Lo tenemos claro desde el día que nos bautizamos. Pero cuando empezamos a ver estas situaciones tan adversas que ha tomado al mundo entero, entonces nosotros con esto entendemos que tenemos que estar preparados, hermano. Así que no es momento para estar preocupados por el trabajo, no es momento de estar preocupados por la economía. Es más, no es momento de estar preocupados por si estamos enfermos o no. Es momento de hacernos la pregunta: ¿estás preparado? Es momento de preguntarnos esto. Porque la salvación, hermano, traerá la añadidura. No sabemos, hermano. No sabemos cuánto se tarda el Señor. Pero lo que sí sabemos es que su venida está más cerca del día cuando creímos. Así que es tiempo, hermanos, de preocuparnos por nuestra salvación. Sí, hermano, predica. Sí, hermano, da testimonio. Sí, hermano, habla. Pero permite. O sea, mírate cómo estás, mírate cómo está tu vida espiritual, mira cómo está tu relación con Dios, mira si tú hablas de los milagros de otros o estás mirando de los milagros que has visto. 3 experiencias, hermano. Oír la palabra del Señor con fe, ver obrar al Señor por la fe y tocar al Señor Jesucristo por la fe, hermano. Si no has tenido estas 3 experiencias, hermano, es el momento de clamarle al Señor. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que Él obre un milagro en esta noche. Allá los amigos, los hermanos que me están viendo a través de esta página del internet. Tú que me estás escuchando, me estás viendo. Esta oportunidad también es para ti. No sé si las circunstancias te han hecho apartar del Señor y no tengas las fuerzas para volver. Agudiza tu oído y escúchalo, porque cuando escuches con fe, entonces vas a tener las fuerzas como la tuvo esta mujer. Tuvo la fuerza para levantarse del lugar donde estaba y correr a los pies del Señor Jesús. Oyó la palabra, lo pudo ver a la distancia, pero también se acercó y lo tocó. Vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, amado Rey de la Gloria, en esta noche he predicado tu palabra creyendo, Dios mío, que no volverá a ti vacía, Señor, sino que obrará conforme a tu propósito, Dios mío. Señor, en esta hora te pido, por favor, Señor, obra un milagro, Dios mío. Obra un milagro en todos los hermanos que en esta noche están viéndome, me están escuchando, Señor. Y aún los que quizás a través de estos días van a escuchar y van a ver esta predicación, que ellos puedan ser impactados y puedan reflexionar y hacerse esta pregunta: ¿será que estamos preparados? Señor, necesitamos, Dios mío, escuchar tu palabra con fe. Necesitamos verte obrar milagros, Dios mío. Necesitamos tocarte por la fe, porque es ahí donde vamos a tener la certeza, la convicción de que estamos preparados. Señor, en esta hora rompe cadenas, desata ataduras, Dios mío. Permite que este corazón que está apartado de ti, Dios mío, en esta hora vuelva a ti, Señor. En tu nombre poderoso, Dios mío, hay inmenso poder en esta hora. En tu nombre poderoso, Señor, hay inmensa victoria en esta hora, Señor Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre santo, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, es momento de confrontarnos con esta pregunta.
El Señor Jesús les bendiga abundantemente.